Yo quiero que le digas al vecino: yo estoy convencido, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto contigo. No hay diablo, no hay demonio, no hay agenda diabólica que pueda destruir el plan que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene contigo, el proyecto que Dios tiene contigo. Nada ni nadie lo podrá destruir. Dile al vecino: conoce la verdad y esa verdad lo hace libre. Entonces le respondieron algunos judíos: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo tú nos dices que seremos libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. De tal manera que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libre. Si Cristo habló de verdaderamente libre, se sobreentiende que hay una libertad falsa, una aparente libertad. Y en la ley hay dos conceptos de libertad: libertad plena y libertad condicional. Bueno, ¿qué es una libertad condicional? Bueno, es alguien que le abren la celda, alguien que lo dejan libre, lo escarcelan, pero lo sueltan con algunas condiciones. Por ejemplo, bueno, usted está libre, pero no puede salir del país. Usted está libre, pero tiene que presentarse mensualmente, de 2 a 2 meses, en fin. Es lo que se conoce como la libertad condicional. La libertad plena es la libertad plena. Salió libre, no tiene que presentarse, puede salir del país las veces que quiera, porque tiene una libertad plena. Dígale al vecino: yo tengo en Cristo Jesús una libertad plena, una libertad no condicionada. Porque cuando hablamos de libertad en la Biblia, también existen esos dos conceptos: libertad plena y libertad condicionada. La diferencia es que Jesucristo nos da la plena libertad, pero el diablo nos la quiere condicionar. Ahora nosotros decidimos si aceptamos la libertad plena o permitimos que el enemigo condicione esa libertad que ya Jesucristo nos dio. Cuando estudiamos tipos y antitipos, o estudiamos la tipología en la Biblia, la tipología es que algunos personajes que se vieron en el Antiguo Testamento reflejaban o era sombra o era tipo de algunas realidades o verdades en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, nosotros leemos la historia de José, y José es un prototipo de Cristo. José, que fue vendido por 20 piezas de plata, Jesús, que fue vendido por 30 monedas. José, que Dios lo envió adelante a Egipto para preparar todo el escenario y preparar todo el ambiente para que cuando llegaran los 7 años de hambruna, de hambre, ya el escenario estuviese preparado en Egipto, para que cuando llegara la familia de José, nada más y nada menos que su hermano era el gobernador, y todo el escenario. Jesucristo, nuestro hermano mayor, se fue adelante a preparar el escenario, a preparar el ambiente, a preparar todo en el cielo, para que cuando nosotros lleguemos, y eso fue lo que dijo Cristo, Juan 14: me voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros estéis. Pero cuando abrimos las páginas de Éxodo capítulo 1, nos encontramos que el pueblo de Israel había precisamente llegado a Egipto buscando el sustento, buscando la provisión, buscando el alimento. Y mientras José fue gobernador de Egipto, Israel estuvo bien. Pero dice la Biblia que vino un faraón, un gobernador, un emperador, un faraón, que no conocía a José, ni conocía lo que José había hecho. A lo mejor no le contaron que años atrás José había salvado la vida a los egipcios y había preservado la nación de hambre. Porque parece ser que las cosas malas que hacemos nunca se olvidan, pero las cosas buenas que hacemos se olvidan rapidito. Usted le hace a alguien un favor y posiblemente se le olvide, pero no le haga algo malo, porque siempre se lo va a estar recordando y siempre lo va a recordar. En fin, Egipto se olvidó de lo que José había hecho. Y vino entonces este faraón, que vio que el pueblo de Israel estaba creciendo y se estaba multiplicando, y que era más grande y más fuerte que ellos. Y entonces dijo faraón: aquí hay que hacer algo. No podemos permitir que el pueblo de los hebreos crezcan y se multipliquen, no sea que se levante algún pueblo vecino contra nosotros y estos que están aquí adentro también se unan con ellos
y entonces se vayan de la tierra. Y los cautivaron, los esclavizaron y los pusieron a trabajar duramente para los egipcios. La estrategia: que cada varón que nacía, la orden primero para las parteras, cada niño que nazca, si es varón, lo matan junto con nacer. Si es hembra, la preservan. Pero dice la Biblia que Dios puso temor en las parteras y que las parteras desobedecieron la orden de Faraón. Y entonces cuando Faraón se dio cuenta que las parteras no estaban matando a los varones, las llamó y le dijo: ¿qué es lo que pasa? Les dio una orden que todo hebreo varón que naciera lo matara. Y entonces las parteras dijeron: lo que pasa es que las hebreas no son como las egipcias. ¿Y qué diferencia hay? Que las hebreas son fuertes. ¿Cuántas hebreas hay aquí? En esa simbología, que las hebreas son fuertes. Y cuando nosotras, dicen las parteras, llegamos a atenderlas, no, ya ese muchacho está afuera, ya lo han bañado, ya lo han limpiado, ya. Así que no podemos matarlas para matarlo a los varones. Entonces Faraón dijo: hay que hacer otra estrategia, y dio la orden: ahora todo niño varón que nazca serán lanzados al río Nilo. El río Nilo era un río para la época, no sé ahorita, pero para la época era un río lleno de cocodrilos. Y entonces cuando los niños varones que nazcan, pero cuando Dios tiene un plan, cuando Dios tiene un propósito, cuando Dios tiene un proyecto, no hay plan del infierno, no hay estrategia del diablo, no hay estrategia de demonio que puedan destruir y aniquilar ese proyecto de Dios. Yo quiero que le digas al vecino: yo estoy convencido, mi hermano, mi hermana, que Dios tiene un plan, Dios tiene un proyecto contigo. No hay diablo, no hay demonio, no hay agenda diabólica que pueda destruir el plan que Dios tiene contigo, el propósito que Dios tiene contigo, el proyecto que Dios tiene contigo. Nada ni nadie lo podrá destruir. De hecho, Dios dijo, se lo dijo a Jacob, nos lo dice a nosotros: no nos dejará hasta que cumpla el propósito. David dijo: yo sé que tú no desampararás la obra de tus manos, acabarás y terminarás la obra y el propósito que tienes conmigo. Entonces Dios preservó a un niño, y iba el niño allí en la arquilla. Usted ha visto los 10 mandamientos, ya ha visto. Y la hija de Faraón que salió a bañarse, y vio allí la arquilla que iba allí en el río, en un carrizal. Y le digo a las doncellas: vayan a ver qué es eso. Y cuando era un niño, y ella dijo: este niño es de los hebreos. Dice que lo tomó María, su hermana, llegó y le dijo: voy a buscar una partera una nodriza para que lo cuide. El niño fue criado por su madre, Jocabed, y cuando lo destetó, dice que lo llevó al palacio. Y entonces la hija de Faraón dijo: voy a ponerlo Moisés, porque lo saqué de las aguas. Moisés creció allí como hijo de la hija de Faraón, en toda la sabiduría de Egipto. Cuando tenía 30 años, decidió salir a dar una vuelta y vio que un hebreo estaba peleando con un egipcio. Y entonces Moisés vino y mató al egipcio y lo enterró. Y él pensó que nadie lo vio, que nadie lo miró, nadie se dio cuenta. Al día siguiente vino otra vez y habían 2 hebreos que estaban allí peleando. Y entonces él vino a decir: ¿pero por qué van a pelear si son hebreos, son hermanos? Y entonces uno dijo: ¿qué? ¿Me vas a matar como mataste ayer al egipcio? Moisés se dio cuenta que ya todo el mundo lo sabía y se fue al desierto de Madián. Allá estuvo en Madián 40 años. A los 40 años de estar allá, ya tenía 80 años él, pero 40 años de estar allá. Dice que una oveja subió al monte y cuando se acercó buscando la oveja, de pronto vio una zarza que estaba ardiendo y se acercó para ver, porque es imposible que un arbusto que esté encendido en llamas no se queme. Y se acercó para ver. Usted conoce la historia. Y entonces Dios le apareció y le dijo que regresara a Egipto, porque Dios había decidido sacar en libertad, diga conmigo, libertad, a su pueblo después de 430 años. Moisés llegó a Egipto con este mensaje. Éxodo capítulo 3 versículo 18. Leemos desde el versículo 17.
Este fue el mensaje que Dios puso en boca de Moisés, o en el corazón de Moisés, y que Moisés debía llevarle a Faraón. Y he dicho: yo sacaré de la aflicción de Egipto, diga aflicción de Egipto, a la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que fluye leche y miel. Oirán tu voz e irás tú y los ancianos de Israel al rey de Egipto, y le diréis: Jehová, el Dios de los hebreos, nos ha encontrado. Por tanto, nosotros iremos ahora camino de 3 días por el desierto. Diga camino de 3 días. Camino de 3 días por el desierto, para que ofrezcamos sacrificio a Jehová nuestro Dios. Mas yo sé, dijo Dios a Moisés, que el rey de Egipto no os dejará ir, sino por mano fuerte. En el capítulo 5, Moisés llega a Faraón y le dice el mensaje que Dios le dio. El Dios de nuestros padres me apareció en el desierto y nos dijo que el tiempo de la libertad ha llegado. Que el tiempo de la libertad ha llegado. Después de 430 años ha llegado el tiempo de la libertad. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, no sé quién es Jehová, para que yo deje ir al pueblo camino de 3 días por el desierto. Yo no conozco a Jehová, y tampoco dejaré ir al pueblo en libertad. Ok, Dios comenzó a enviar las plagas, ¿verdad? El río se convierte en sangre. Viene la plaga de las ranas, la plaga de las langostas, y las plagas que nosotros conocemos por la palabra de Dios que vino. Y la Biblia dice que Faraón mandó a llamar a Moisés. En el capítulo 8, versículo 25 dice: entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios, de ellos no nos apedrearían. Camino de 3 días, diga camino de 3 días, iremos por el desierto y ofreceremos sacrificio a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y entonces viene la primera condición. Digo: Faraón, yo los dejo ir. Yo dejo que ustedes ofrezcan sacrificio a su Dios, pero con la condición de que lo hagan aquí. ¿Aquí dónde? Aquí, en Egipto. ¿Está bien? Yo le doy libertad para que le sirvan a Jehová, a su Dios, pero lo hacen aquí. Diga, primera condición, que lo hagan aquí. ¿Pero dónde dijo Dios? 3 días de camino en el desierto. Fue la orden de Dios. 3 días de camino en el desierto. Faraón dijo: lo van a hacer aquí. Esa es la condición que el diablo le pone a algunos que no se dan cuenta que están condicionados. Bueno, sí, yo oro, yo leo la Biblia, yo creo en el Señor, pero yo lo hago en casa. Yo lo hago en casa. No tengo por qué ir camino de 3 días al desierto. Te dice el faraón, que es prototipo del diablo. No tienes que ir a la iglesia. No tienes que congregarte. No tienes que ir los domingos, lo puedes hacer aquí. Aquí en la casa lo puedes hacer. ¿Quién dijo que tenías que ir todos los domingos para la iglesia? ¿Quién dijo que tenías que congregarte? ¿Quién dijo eso? ¿Cuándo lo dijo el Señor? Salmo 133 dice: miren cuán bueno, cuán delicioso es que habitan los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen óleo, como el buen aceite, como el buen perfume que era colocado sobre la cabeza de Aarón y bajaba por las barbas hasta el borde de su vestidura. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los valles de Jerusalén. Y envía el Señor bendición y vida eterna.
¿Quién dijo que tienes que congregarte? Dice la Biblia. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Dile al vecino, eres libre para congregarte. Eres libre para adorar a Dios como pueblo, como cuerpo de Cristo, como comunidad, como familia de Dios. Tenemos libertad para hacerlo. Pero el diablo te la quiere condicionar. Dile al vecino, no aceptes la condición del enemigo. ¿Dónde dijo Dios? ¿Dónde dijo Faraón? Ahí mismito. Ahí mismito. Verso 28. Dijo Faraón, yo os dejaré ir. Está bien pues, porque dijo Moisés, no, aquí no. Aquí no. Porque lo que nosotros vamos a hacer desagrada a los egipcios. Los sacrificios que vamos a hacer desagrada a los egipcios. Mira, y no hay cosa más liberadora que venir a este lugar, levantar nuestras manos y cantar, hermanos, con libertad. Mira, y no hay cosa más frustrante cuando usted en su casa quiere levantar sus manos, gritar aleluya, decir gloria a Dios, y sabe que va a perturbar, que va a molestar, que de repente le va a decir al marido, cállate la boca, que deje tanta gritadera, o va a incomodar. Pero aquí no incomodamos a nadie, porque todos estamos en lo mismo, estamos en el mismo espíritu, adorando al mismo Dios, exaltando al mismo Dios. Dios Faraón, está bien. Verso 28. Yo los dejaré ir para que ofrezcan sacrificios a Jehová vuestro Dios. Está bien en el desierto. Si ustedes no quieren aquí, está bien. Está bien, vayan al desierto. Con tal que no vayan muy lejos. Dígale al vecino que no vayan muy lejos. Segunda condición. ¿Dónde dijo Dios? 3 días de camino. Imagínense usted lo que es caminar 3 días, ¿no? 3 días de camino. Faraón dijo que no vayan muy lejos. Diga conmigo, es la condición de la superficialidad. Diga superficialidad. ¿Está bien? ¿Te gusta el evangelio? ¿Te gusta? ¿Tú crees que el evangelio es la verdad? Está bien. Pero no seas tan fanático. Está bien. Ve a la iglesia. Ve, adora al Señor. Pero no seas tan fanático. O sea, allí, cerquita. Es lo que algunos llaman el evangelio de la frontera. Diga el evangelio de la frontera. ¿Qué es el evangelio de la frontera? Bueno, estoy aquí. El domingo estoy aquí. El domingo levanto las manos, el domingo canto, el domingo adoro, el lunes cambio de frontera y paso para el otro lado. O el sábado. En fin, es el evangelio de la frontera. Cuando aquí me siento incómodo, paso para el otro lado. Cuando aquí me siento aburrido, siento que esto no me llena, siento, no sé, ya que los servicios son como aburridos, ya bostezo. Entonces paso para este lado, donde donde está donde está la cosa aparentemente. Pero entonces cuando aquí tengo problemas, entonces paso para este lado, para que Dios me ayude, para que Dios para que Dios meta su mano, para que Dios me supla, para que Dios me sane, para que Dios traiga el marido cuando se va, o traiga la mujer cuando se va, para que Dios y cuando Dios me solucione, entonces cambio para otro lado y aquí estoy. Es el evangelio de la frontera. Diga el evangelio de la frontera. Y esa es la condición que el diablo le pone a muchos. Está bien, ve, pero no muy lejos. Sí, no te comprometas mucho, no muy lejos. Allí donde dice el diablo, donde yo te pueda ver. La condición 2 se conoce como el evangelio de la religión. Faraón le dijo allí, no crucen el mar rojo. Allí donde yo pueda echarle mano, donde yo pueda volverlos a apresar, donde yo pueda volverlos a cautivar, allí, hasta allí. Es el evangelio de la religión, pero no el de la transformación. Es la condición donde nada hay que dejar,
donde Dios entiende, donde Dios sabe. Pero Dios no quiere darnos a nosotros ni que nosotros estemos en un evangelio de religión, sino que experimentemos el evangelio de la transformación, el evangelio del cambio, que realmente cambia nuestras vidas. Algunos llaman la condición del evangelio casi. Diga conmigo, el casi. Soy casi libre. Soy casi santo. El evangelio del casi. Pero resulta que lo que Dios planificó para nosotros no es un casi, es un completo. Diga, no es un casi. No es una fe a medias, es una fe completa. No es una transformación a medias, es una transformación completa. No es un corazón a medio, es un corazón completo. No es una vida a medias, es una vida completa. Diga, completo. ¿Para Dios es completo o es nada? No puede haber en nuestras vidas, o no podemos aceptarle esta condición. El evangelio de la orilla, no. Diga, no es el evangelio de la orilla. ¿Por qué cree usted que cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó a que cruzaran el Mar Rojo? Si había otra por la región de los filisteos, era mucho más cerca y no tenían que cruzar el Mar Rojo. Pero Dios dijo, le dio a Moisés la ruta con dos razones. Una, cuando Israel llegó porque Israel no se movió porque ellos querían, ni porque Moisés iba mirando el mapa. Israel se movía porque la nube salió, porque el ángel de Dios salió, la nube salió y iba adelante, y la nube se posó a la orilla del Mar Rojo. Cuando Faraón se dio cuenta que Israel estaba a orilla del mar, dijo, están listos. Es verdad que Moisés no tiene estrategia, ni el Dios de Israel tiene estrategia de guerra. ¿Cómo los va a llevar para allá? A la orilla del mar, ¿cómo los va a llevar allí? Y están listos. Porque no pueden avanzar porque está el mar. Y nosotros que vamos a apresarlos. Y dice que Faraón dijo, los destruiremos, los apresaremos, los cautivaremos. Lo que Faraón no, ni por aquí le pasó, era que Dios los estaba llevando a su propia. Y cuando llegaron allí, el mar se abrió, ellos pasaron. Y cuando los egipcios quisieron hacer lo mismo, y estaban a medio mar allí, las paredes de agua, dice que cuando Moisés extendió la vara, el mar comenzó, y todos quedaron ahogados allí. Y cuando Dios lo llevó por allí, lo hizo cruzar el mar, porque Dios sabía que en cualquier circunstancia adversa, en cualquier problema, en cualquier conflicto, como sucedió muchas veces, ojalá nos hubiésemos quedado en Egipto. Si Dios lo hubiese llevado por allí, por el camino corto, en el primer problemita, vámonos para atrás. Ellos no, aunque querían regresar, cada vez que pensaban, decían, y de aquí para allá, ¿quién nos va a abrir el mar? De allá para acá lo abrió Dios, pero de aquí para allá, ¿quién lo va a abrir? Porque el mar, de acuerdo a lo que dice Pablo, el mar fue para Israel el bautismo. El mar representa la transformación, el cambio. El mar representa la muerte de Egipto, la muerte en nuestra vida de Egipto, en este caso de Israel. La muerte del mundo, y representa la vida nueva. Detrás del mar quedó Egipto, de este lado del mar comienzo una vida nueva con Dios. Y eso representa el bautismo, debería representar para nosotros. Me bautizo porque estoy convencido de que mi vida antigua murió y que Dios tiene para mí ahora una vida nueva. El evangelio de la superficialidad o el evangelio de la frontera es el evangelio de aquellos que viven recordando, y como ese recuerdo como con nostalgia,
Diga con nostalgia. Yo recuerdo aquellas rascas que me echaba. Yo recuerdo aquella fría así vestida de novia que me bebía. Yo recuerdo, pero lo recuerdan con nostalgia. Qué lástima. Son los que dicen, qué lástima que aquí no puedo hacerlo. Aquellos que recuerdan la vieja vida o la vida vieja y dicen, si no fuera cristiano. Qué diferencia aquellos que recuerden que gloria al Señor, gracias a Dios que Dios me sacó de ese mundo, que Dios me sacó de esa vida, que Dios me sacó de eso. Gracias a Dios, porque lo que estoy experimentando ahora es mucho mejor que lo que experimenté en Egipto. Porque era que ellos decían, ay, nosotros recordamos aquellos banquetes que nos dábamos de cebolla. ¿Cuántos se han comido banquetes de cebolla? Nosotros recordamos, ¿sí? Aquellos banquetes que dábamos en Egipto con cebolla. Mire, recordaban las cebollas con nostalgia, pero no recordaban los latigazos que le daban. No recordaron el infanticidio. No recordaban eso. No recordaban lo mal que le fue allá en Egipto y lo maravilloso que ahora estaban experimentando en la libertad. Se lamentaban por no tener las cebollas y no glorificaban a Dios por el pan que caía todos los días. Diga conmigo, el evangelio de la verdadera libertad en Cristo no recuerda con nostalgia la vida que antes tenía. Da gloria y gracias al Señor porque Dios lo sacó de allí y porque ahora está viviendo y experimentando cosas mejores. Diga, cosas mejores, cosas mejores, cosas mejores. Tercera condición: la libertad en Cristo es una libertad completa, una libertad sin condición. Él nos hizo libres. Capítulo 10. Vino la plaga de la tiniebla, de la oscuridad. 3 días el sol se escondió. Algunos se preguntan por qué 3 días de oscuridad, que era tan oscuro que no se veían. Dice que no se veían el rostro así 2 personas. Imagínense que estemos así a esta distancia y no nos veamos los rostros. Qué oscuridad tan tremenda. Se escondió el sol en el día y se escondió la luna en la noche. 3 días. ¿Y por qué? ¿Sabe que los egipcios no salían de noche? Los egipcios de noche no salían porque ellos tenían la creencia de que los malos espíritus salían de noche. Y entonces los que salían por allí de noche, porque tenían que salir, salían con un poco de amuletos y de cosas. Así que los egipcios le tenían pavor a la oscuridad. Y Dios le puso 3 días. 3 días de oscuridad. Pero lo bueno es que en todo en Egipto había oscuridad y había tinieblas. Pero en Gosén, donde estaban los hebreos, había luz. Oscuridad en todo Egipto, pero en Gosén había luz. Y esto se aplica a lo que dice Isaías capítulo 60. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria del Señor ha nacido sobre ti. He aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, pero sobre ti amanecerá Jehová, sobre ti será vista su gloria. Habrá oscuridad y tinieblas para el impío, pero para ti la luz de Cristo te guía. Habrá oscuridad para las naciones, pero para ti hay luz. Dile al vecino, no te preocupes. La gente habla de la oscuridad. No habla de una oscuridad literal, sino de esa oscuridad que va a venir a las naciones.
de esas crisis, de esas adversidades que van a experimentar las naciones. Y la gente se preocupa. Usted no se preocupe, usted dele gloria al Señor. Usted confía en el Señor, porque aunque haya caos para otros, usted está en las manos del Señor, en los brazos de Dios. Usted está cuidado por el Señor, porque usted está habitando bajo el abrigo del Altísimo. Por lo tanto, morará bajo la sombra del Omnipotente. Caerán 1000 y 10.000 a nuestra diestra y a nuestra siniestra, pero a nosotros nada de eso llegará, porque debajo de las alas del Señor usted y yo estamos seguros. Esta es la fe que tenemos. Mientras los egipcios estaban en la oscuridad, los hijos de Dios, los hebreos, tenían luz. Mientras en Egipto lo que había era sangre, iban a los estanques y sacaban, y lo que sacaban era sangre. Pero en Gosén había agua. Mientras los egipcios estaban siendo azotados por el granizo, en Gosén no cayó granizo. Mientras todas las bestias de los egipcios murieron, las bestias de los hebreos estaban más gorditas. ¿Será que vale la pena estar del lado donde Dios está? ¿Será que vale la pena ser de la familia de Dios? ¿Será que vale la pena tener a Dios como protector? Claro que vale la pena. Vale la pena ser hijo de Dios. En el capítulo 10 dice, después de la oscuridad, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: está bien, está bien, está bien. No será aquí, váyanse al desierto. Está bien, no será ahí en la orilla. Está bien, caminen los 3 días. Pero que se vayan solo los varones. Es el versículo 10, versículo 11. Vayan los varones y sirvan a Jehová, pues. Pero dejen aquí las mujeres, los hijos, las vacas y las ovejas. Solamente los hombres. Está bien. Es la condición del cautiverio familiar. Diga, cautiverio familiar. Está bien, váyanse ustedes, pero que no se lleven a las mujeres, ni se lleven los niños. Faraón sabía, si quedaban las mujeres y los niños, si se hubiesen ido solamente los hombres y hubiesen dejado las mujeres y los niños, ¿qué hubiese pasado? A lo menos 40 años. Esa generación se murió y las generaciones venideras hubieran quedado seguidos siendo esclavas en Egipto. Es la condición que el diablo te dice: está bien, sé evangélica vos. ¿Vos qué dices evangélica? Sé evangélica vos. Pero a los hijos no lo vas a obligar, porque el evangelio no es obligado. Hace algunos años, varios años atrás, no sé, como 20 años atrás, alguien me hizo la pregunta: ¿vos vas a obligar a tus hijos a ser evangélicos? Eso no es obligado. Ay, ¿qué vas a hacer? Los voy a enseñar. Porque dice la Biblia: instruye al niño en su carrera, en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y entonces ahora, con todos estos debates que hay en las redes, que lo que están tratando es de borrar los principios, o algunos principios que nosotros hemos practicado desde años y que nos han dado resultados y que están en la Biblia. Entonces ahora hay un debate: no, que esto no se refiere a esto, sino se refiere a esto. Entonces cuando dicen, no, que cuando Salomón dice: instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él, no está hablando del camino del Señor, ni está hablando de la palabra, sino que está hablando de la visión de él. O sea que si el niño quiere ser abogado, yo tengo que instruirlo entonces para que sea abogado. Que si el niño quiere ser médico, yo tengo entonces que instruirlo entonces en la medicina, porque esa es su carrera, porque esa es su visión. Bueno, puede ser, sí, pero la Biblia hace hincapié de que Dios es un Dios es el Dios multigeneracional. Dios es un Dios de familia. Dios es el Dios de Abraham, Dios de Isaac su hijo, Dios de Jacob su nieto, Dios de José su bisnieto. Dios es un Dios o el Dios. No me gusta decir un Dios, pero el Dios, porque no es un Dios, es el Dios multigeneracional. El pacto que tiene Dios es contigo, y es con tus hijos, y es con los hijos de tus hijos, y con los hijos de los hijos de tus hijos. Dios quiere bendecir hasta tu generación número 1000. Entonces el diablo quiere secuestrar. Está bien, ve tú, pero tus hijos se quedan. La Biblia dice que los hijos son herencia de Dios.
Si los hijos es la herencia que Dios me ha dado, entonces mis hijos no son para Faraón, son para Dios. Mis hijos no serán para la droga, ni para la prostitución, ni para el alcoholismo. Mis hijos son para la gloria de Dios. Tus hijos no serán para la droga ni para el licor. Tus hijos son para la gloria de Dios. Yo no sé si tú lo crees. No, que el evangelio no es obligado. Yo no puedo obligarlo. ¿Qué voy a hacer yo? No puedo obligarlo. Ah, pero los obligamos a ir a la escuela. Ah, yo no quiero ir para la escuela. ¿Quién no va para la escuela? Usted se levanta y se evite porque se va para la escuela. ¿Cómo que no voy a ir para la escuela? ¿Qué sinvergüenzura es esa, caramba? Y cuando están en kinder, aquí las maestras, a ver, ¿cuál maestra aquí cuántas maestras hay de educación inicial? Allá. Usted sabe que muchas madres, ¿verdad? Cuando inscriben al niño, que el niño no quiere ir porque tiene que adaptarse, porque es algo nuevo para él. Bueno, muchas madres se quedan allí, ¿verdad que sí? Mijo, aquí estoy con vos, mijo. Dale, hace la tareita, mijo. Y le da la cosita. Hasta que se adapten. Pero ¿por qué nosotros le inculcamos a nuestros hijos, a nuestros niños, que es importante que se eduquen? Porque para nosotros la educación es importante. Pero el camino de Dios es más importante. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Segunda de Timoteo capítulo 3, 1 Timoteo capítulo 3, 16, que habla del poder de la palabra de Dios y dice que la palabra de Dios es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir, a fin con el propósito de que el hombre de Dios sea preparado enteramente para la obra de Dios y para el Señor. Entonces sí, una carrera universitaria es buena, es importante, pero eso es algo que te va a servir, le va a servir solamente para esta vida. Pero la instrucción de la palabra de Dios le va a servir para esta vida y para la venidera. Pero el faraón te quiere condicionar. Sí, también eres libre, pero con esta condición. Y número 4, vino la otra plaga. Y entonces Faraón dijo: está bien, Moisés, está bien, Moisés, está bien, Moisés, está bien. Versículo 24 del capítulo 10. Dice: entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo: servid a Jehová solamente, que vuestras ovejas y vuestras vacas vayan los niños y las mujeres, pero que no se lleven nada. Dejan las vacas, dejan las ovejas, me dejan las gallinas. Está bien, está bien. Váyanse todos, pero de aquí se van limpios, como dicen por ahí. ¿Y qué dijo Moisés? No, Señor, nos iremos nosotros los varones y nos iremos camino a 3 días, como Dios dijo. Nos llevaremos a las mujeres, nos llevaremos a los niños, y nos llevaremos las gallinas, nos llevaremos las ovejas, nos llevaremos las vacas, nos llevaremos todo. Ni una pezuña te vamos a dejar, Faraón, de lo que Dios nos ha dado, porque con esto hemos de servir a Jehová en el desierto. Entonces es la 4ª condición, ¿no? Está bien. Anda, cantá, levantá las manos si queréis, adorar al Señor. Está bien, si queréis ir todos los días, anda todos los días. Está bien, llévate la mujer, llévate la suegra, llévate los hijos. Está bien. Pero que no te manipulen allá para que te quiten plata, ¿viste? Eso sí, servirle a Dios con tu corazón, servirle a Dios con tus hijos, servirle a Dios con tu mujer, pero que no te toquen el bolsillo. No. Cuando vayan a tomar la ofrenda, hacete loco y te salí. Ahora, ¿cuál es la intención de esto, hermano? Cuando Pablo habla de la ofrenda, del diezmo y de todo lo que nosotros le damos a Dios en gratitud, Pablo dice en Filipenses capítulo 4, versículos 18 y 19 por allí. Pablo dice: yo no es que busque dádiva de ustedes. No crean que cuando pedimos la ofrenda es porque estamos interesados, digo Pablo, en lo que usted pueda dar. Pablo dice: nosotros lo que buscamos es fruto
que abunden en vuestra cuenta. Escuche, porque el diablo sabe que si él tiene prisioneras tus finanzas, si tus finanzas no son libres, sino que él tiene poder sobre ellas, tú no vas a depender de Dios, sino de lo que Faraón te deja. Pero cuando nosotros decimos, está bien, Señor, hay una libertad plena, mi corazón es libre, mi mente es libre, mi familia es libre, mis hijos son libres, mis finanzas son libres, entonces tú estás diciendo, yo dependo única y exclusivamente de Dios. Moisés dijo en el capítulo 10, versículo 26, ni una pezuña te dejaremos. ¿Por qué? Porque Cristo dijo, donde está vuestro tesoro. Imagínense que si hubiese ido para allá Israel con la familia, con los hijos, camino de 3 días, hubiesen pasado el Mar Rojo, pero sus bienes hubiesen quedado en Egipto. Mire, si estaban lamentando la cebolla, su corazón hubiese estado en Egipto, porque sus posesiones estaban en Egipto. Entonces, una aparente libertad física, pero su corazón. Entonces Dios dijo, yo quiero que todo sea libre. La Biblia dice que cuando nosotros, y esto no es cuestión de ley, diga, no es cuestión de ley. Bueno, que esto era para la ley y ahora no. No, es cuestión de principio, diga principio. Y es cuestión de fe, diga fe. Cristo dijo, el que cree, dice, diga conmigo, el que cree. ¿El libro de Job es de ley o es de gracia? No, Job está en el Antiguo Testamento. Pero cuando vivió Job, todavía no existía la ley. Todavía la ley no existía. Porque Job vivió en el tiempo de los patriarcas, en el mismo tiempo que vivió Jacob, que vivió José. En ese tiempo. Pero la Biblia, Job habla y comienza diciendo que el diablo no podía destruir, no podía robar lo que Job tenía. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dijo el mismo diablo, yo he querido entrar y no he podido porque tú lo has cercado, le has puesto un vallado a todas sus posesiones. Y aunque yo quiero entrar y arruinarlo y acabar con sus bienes, no he podido porque tú le has cercado. Pero quítale el cerco, le dijo Dios al diablo, quítale el cerco y me dejas entrar para que vea que cuando yo le quite todo va a renegar de ti. Y Dios, que conocía el corazón de Job, le dijo, está bien, y le quitó el cerco. Y cuando Dios le quitó el cerco fue que el diablo pudo entrar y le quitó todo. Y podemos decir, oye, pero el mismo Dios permitió, el mismo Dios le quitó el cerco, el mismo Dios le quitó el vallado. Sí, escucha, y es el mismo principio. Por eso dije que Job no es de la ley, pero ya Job tenía él el vallado, la protección. Pero es el mismo principio que se aplica en Malaquías capítulo 3 versículos 10 y 11. Traigan los diezmos, traigan las ofrendas al alfolí y pruébenme en esto, dice Dios. Y cuando ustedes lo hagan, dice Dios, van a suceder dos cosas. Uno, los cielos, la ventana de los cielos se abrirán. Número 2, y les daré bendición hasta que sobre y abunde. Y para que esa bendición el diablo no se las quite, yo mismo reprenderé por vosotros al devorador y no permitiré que él entre y devore sus finanzas. Pero ¿qué hacía Job? Dice que Job se levantaba de mañana, iba al altar y ofrecía un sacrificio, una ofrenda. Y esto hizo que un vallado estuviera alrededor
Usted me preguntará, ajá, pastor, pero es posible que entonces que Dios le dé permiso al diablo para que entre y devore mi finanza. Si Dios lo hace, porque el diablo no puede hacer nada que Dios no le permita. Si Dios se lo permite, es por dos razones. Una, porque Dios sabe que tú eres un hombre o una mujer de fe y que no adoras a Dios por lo que tienes, sino por lo que Él es. Que agradeces a Dios por lo que Él es. Y número dos, si Dios lo permite, es porque Dios te va a dar el doble después. Así es sencillo. Porque fue las dos razones por las cuales Dios permitió que a Job. Uno, porque Dios conocía el corazón de Job. Y Dios sabía que Job lo adoraba por lo que era. De hecho, cuando le quitó todo, Job dijo, ¿cuál es el problema? Dios me dio y Dios me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y al final dice que Dios le dio a Job el doble. El doble de lo que el diablo le devoró. Estamos en las manos de Dios. Pero el poner las finanzas al servicio de Dios, Dios le pone un vallado. Entonces no diezmamos, no ofrendamos porque Dios necesite o por pagarle a Dios los favores. No, es porque Dios ha dicho, si ustedes lo hacen, yo les voy a proteger, les voy a guardar. Ahora, esto es cuestión de el que lo cree. Y al vecino, esto es para el que realmente lo cree.